El siguiente programa es ajeno a BEA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias amigos de BEA Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Hoy tenemos la grata visita del licenciado Sergio Estrada Páez, al cual le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias Karina, muy fina. Agradezco la invitación. Gracias. El día sábado tuve la oportunidad de asistir a una charla, conferencia, una plática de conocimiento de algo que yo ya venía escudriñando, derivado de, yo decía, ¿por qué le tengo tanto amor al Eterno? ¿Por qué le tengo tanto amor a Israel? ¿Cómo es que yo me puedo diferenciar de otras personas que les importa poco o nada? Porque es que uno se siente tan comprometido con ese amor a Israel que lo dice Génesis: el que te bendijere será bendito y el que te maldijere lo maldeciré. Afirmativo. Entonces, ya llegando a los 50 años, imagínese usted, ya a los 50 años que hay un poquito más de tiempo para algo más, uno comienza a filosofar y a decir y a preguntarse esas, valga la redundancia de vocablos, preguntas existenciales. ¿Por qué? ¿Pero por qué los amo tanto? Pero tiene que haber algo. Porque yo misma conozco a gente que le vale 3 pedazos de pepino, o otra gente que está en la misma sintonía que nosotros. Y entonces comencé a investigar un poquito y encontré que algo tenía de sefardí o de hebreo el apellido. Y por el lado de madre, pues debo de tener por lo menos 3 apellidos, hasta lo que llevo investigando, y por el lado de padre, en esas estoy, ¿verdad? Investigando. Afirmativo, lo cierto muy interesante. es que usted tiene más de 40 años de estar investigando el origen de su segundo apellido, porque usted es el licenciado Sergio Estrada Páez. Afirmativo. Así que iniciemos con el conversatorio, porque resulta ser que lo que a mí siempre me decían: Karina, usted por cómo es, usted ha de ser de Oriente. Me decían, no hombre, ¿cómo van a creer? De repente yo sí supe que por ahí venía el tatarabuelo, y entonces después ya comencé a decir, sí, tengo sangre de Oriente, y tal vez por ahí hay algunos genes muy fuertes que hemos heredado todos los que en cierto grado tenemos la sangre Páez. Hoy vamos a hablar de ese apellido Páez que es tan común en Oriente y otras partes como Palín. Así que bienvenido. Gracias, muy fina. Pues bueno, para mí es un gusto estar acá tratando de dar la mejor explicación de lo que tenga que ver con el apellido Páez en Guatemala, y no solamente en Guatemala, sino que directamente en diferentes partes del mundo, porque el apellido Páez lo tenemos o lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Argentina, lo vamos a encontrar en Uruguay. Mantenemos una muy buena relación con los Páez de Uruguay. Igual que los de Argentina, está el grupo de Páez de México, que la mayoría son muy historiadores. Igualmente tenemos otro grupo que se encuentra en Estados Unidos y Canadá. Mantenemos una muy buena relación. Y tenemos un grupo de Páez igualmente en Australia. Y en menor cantidad hay algunos países que se han establecido o han estado estudiando en Rusia. Okay. Muy bien. ¿Y todo esto se originó sus 40 años de estudio? ¿Por qué, licenciado Sergio? Bueno, la realidad es que para un jovencito de 18 años que alguien le diga que desciende de una princesa es algo totalmente traumático. Lo motiva a uno tanto. Yo no sé si en estos tiempos, pero en aquella época hablar de un castillo era una cosa sumamente grande, ¿verdad?
Y yo siempre he dicho, hay que dar honor a quien honor merece. Yo le agradezco mucho a Carlitos Páez Ayala, con quien tuve la oportunidad de compartir bastante, y él me transmitió la idea de que descendíamos de una princesa. Y me dijo, sería bueno que investigaras. Y dicho y hecho, empiezo a investigar y fui tratando las personas que él me fue orientando a qué personas buscar, ya sea en Zacapa, doctor José María Páez Vargas, o a otras personas, como por ejemplo en Huité, fui a tratar otros países, Clemente Páez y todos sus ancestros a Chiquimula, empecé a tratar a los Páez del rancho, y total que se fue ampliando la historia. Algo que yo pensé que iba a ser un trabajo muy sencillo, resultó siendo un trabajo sumamente enorme, y me he podido notar que en vez de que disminuya la información, cada vez la información se vuelve mucho más amplia. Así que yo le agradezco a él por haberme motivado a eso. Jamás pensé que llegaría a ser parte de Orígenes, que es el Instituto de Investigación Genealógica y Genética de Guatemala. ¿Ese cuándo fue fundado? El instituto pues fue fundado por el licenciado Luis Maldonado de la Cerda, y trabajamos a diferentes áreas. Yo soy el encargado de historia. Muy bien. Y entonces, ahora sí platiquemos. No sé desde dónde lo quiere usted remontar, tal vez, no sé cómo quiere iniciar, pero lo cierto es que el apellido Páez, que cambia y que muta, que no era Páez originalmente, tiene sus orígenes hebreos. Afirmativo. Entonces, me gustaría trabajar desde Arturo Páez Bolaños hacia arriba, siendo que, digamos, de Arturo Páez hacia abajo, pues es sumamente amplio, o sea, se ha expandido tanto que creo que ahí nos absorbería el mayor tiempo. Arturo Páez Bolaños. Arturo Páez Bolaños. Entonces, de ahí hacia arriba vamos a trabajar. Y yo lo que puedo decir es, son hombres, generalmente los Páez pues los encontramos, son personas sumamente trabajadoras. Son los Páez, hemos encontrado que son personas muy, muy emprendedoras, ya sea que se estén relacionando con otros apellidos o no. O sea, es una línea que se ha mantenido, y yo siempre lo he visto como una bendición que este apellido tiene. Quisiera subir un poquito más de lo que es Arturo Páez Bolaños. Encontramos a Arturo Páez Arriaza, que tengo entendido por ahí, hay una relación muy cercana con su persona. Y, Arturo Páez Arriaza, el de Palín. Arturo Páez Arriaza de Palín. Él es mi bisabuelo. Interesante. Luego, saltando un poquito hacia arriba, debemos de recordar que estoy tratando de hacer una descripción genealógica vertical, quiere decir que voy en orden ascendente. Para poder llegar a entender un poquito más, de cada nombre, tal vez voy a saltar una, dos o tres personas para que podamos llegar a tener la idea clara de lo que es en sí la familia Páez y cómo se originó. Subiendo de Arturo Páez Arriaza, vamos a llegar a Manuel Páez Monteceros y Quiroa. Un hombre, como yo siempre he dicho, romántico. Entonces fue una persona muy trabajador, pero tuvo en los análisis que hemos hecho a nivel genealógico, parece que varios hogares, y eso fue lo que... Muchos hijos. Muchos hijos. Y eso fue lo que dio un número aproximado de entre 25 y 30 hijos. Entonces, ahí empiezan a multiplicarse enormemente los Páez en Guatemala.
Muy bien. Arturo Páez Monteceros, ¿sí? Arturo Páez Monteceros y Quiroa. Y Quiroa, ok. ¿Él dónde radica? ¿En su vida dónde radica? Bueno, inicialmente él radicó en la población del Progreso, el rancho Zacapa por ahí, y basado en el último hogar que él formó, que fue precisamente con Micaela Arriaza, que tengo entendido también es mi tatarabuela. Es su tatarabuela. Entonces él migra a la población de Palín después de tener varios hogares y se enamora, llamémosle así, ¿verdad? Se enamora de una jovencita, él ya teniendo varios hogares, y es por eso que, para evitar problemas con la familia Arriaza, que era una familia un poco delicada, aguerrida decimos nosotros, ¿verdad? Entonces migra para esa población y se desarrolla el gran grupo de Páez en la población de Palín. De donde venimos nosotros. Directamente de donde vienen ustedes. Voy a pegar un salto tal vez de 3 a 4 personas y vamos a llegar directamente a 3 hermanos. Eran como 5 o 6 hermanos, pero voy a hablar solamente de 3. Uno de ellos, el mayor, se llamaba Juan Paz Monteceros. El otro se llamaba José Páez Monteceros. Y el menor de los hermanos, que se llamaba Manuel Páez Monteceros. Estos 3 tenían un segundo apellido que era de León, lo que les daba el nombre de Juan Paz Monteceros y Ponce de León, José Páez Monteceros Ponce de León y Manuel Páez Monteceros y Ponce de León. Es importante que anteriormente pues no se utilizaba el apellido Páez, sino que ellos eran del apellido de Paz. Al momento de ser apellido de Paz, es que estas familias descienden de Alonso de Paz, que son las familias que llegaron a América en 1525, llegados de una población, lo he podido investigar, he podido tratar con varias personas de ese lugar, y se llama El Fregenal de la Sierra Badajoz, Extremadura, España. Ese es el pequeño pueblecito de donde migran los primeros de Paz a América. Ok, ¿eso en qué año fue que migraron? 1525. 1525, ok. Hay un dato muy... ¿Cómo vinieron a la América? Pues directamente hay que recordar que en esas fechas eran épocas de conquista y vinieron en plan de, primeramente pues buscando fortuna, porque no podemos decirlo de otra manera, siendo que los de Paz eran comerciantes, ¿verdad? Eran muy activos. Es más, parece ser que, por lo que hemos encontrado documentos, que ellos enviaban lotes de espadas a América. O sea, su negocio era de tipo armamentístico, ¿verdad? Pero herreros. Entonces existen documentos donde ellos hacen sus embarques en Sevilla hacia América de los lotes de espadas, ¿verdad? Igualmente los de Paz en la población del Fregenal fueron personas muy valoradas, de la fortuna que hicieron vendiendo espadas definitivamente a la corona española. La invirtieron y dejaron unas herencias muy, muy cuantiosas, y estas herencias las utilizaron para construir un convento, una iglesia, y esta iglesia fue dada a los jesuitas en esa población, aunque posteriormente pues la corona española expulsó a los jesuitas y eso pues es otro tema, pero también mandó a construir una especie de instituto. Y ese instituto se enseñaban religión, artes y oficios, y tengo entendido pues llegaban de diferentes partes de
de España a estudiar. Prácticamente podríamos decir una especie de INTECAP o una especie de instituto técnico donde iban a aprender religión y oficios jóvenes de diferentes partes de España. Esa es directamente la línea que tiene. Todos se han preguntado, bueno, ¿qué ha pasado? Si eran de Paz estos españoles. Pero debemos declarar que ese apellido Paz, ¿cómo es que lo obtienen los antecesores? Bueno, hay que recordar que el apellido de Paz era un apellido real. Porque, digamos, inicialmente, pues, el apellido lo lleva Sancho de Paz o Sancho de la Paz, que fue cuando tuvieron una guerra con los moros y toda esa historia. Entonces, el que tenía ese apellido, pues, era un apellido noble. Si los judíos conversos que en esa época llegaban a España, pues, tenían que comprar sus apellidos. Y me imagino yo que el apellido de Paz era un apellido sumamente caro. Haber costado una fortuna adquirir ese apellido y habían otros apellidos más baratos, como por ejemplo de colores, ¿verdad? Apellido rosado o apellido verde o azul, o de nombres de animales que eran vaca, toro, qué sé yo, ¿verdad? Pero todos esos apellidos eran mucho más baratitos. El apellido uno de los apellidos de más alto valor, diría yo, era el apellido de Paz. Ok, eso quiere decir que hebreos, judíos, o como les podemos llamar, huyendo, como siempre han huido de su tierra, llegan a la península ibérica y ahí adquieren el apellido Paz, de Paz. Afirmativo. De Paz, que es hoy día país en Guatemala. Afirmativo. El apellido de Paz cambia en Guatemala en 1689. ¿Cambia accidentalmente? No cambia accidentalmente, porque hay que recordar que, digamos, muchos judíos conversos emigraron a América, a la Nueva España, y entonces de una u otra forma estaban tratando de ocultar el origen hebreo. En esa época hay que recordar que estaba la Inquisición y perseguía ferozmente a todo aquel que tuviera un su toquecito judío o hebreo, ¿verdad? Era perseguido a morir. Tal es así que los apilaban en hogueras y les pegaban fuego por ser judíos, ¿verdad? Entonces era una situación bien difícil para todo aquel que tenía ese origen. Tal es así que antes, aquí en Guatemala, decir es judío, más bien se le decía, ¿verdad? Haz silencio, eso no tienes que decirlo, ¿verdad? Decir que sos de otro lado, pero menos judío. Entonces, en 1689, cuando fallece un descendiente de Alonso de Paz y María Monteceros de Herrera, que fue Joseph de Paz Monteceros. O sea, cuando Joseph de Paz Monteceros nace en la ciudad de Santiago de Guatemala, en 1630, entonces todavía lo bautizan con el nombre de Joseph de Paz Monteceros. Pero cuando fallece en 1689, el acta de defunción, la cual me fue proporcionada por el doctor en historia Sergio Antonio Corona Páez, director del Instituto de Investigación Genealógica de Torreón, México. Entonces viene y le colocan el apellido de Páez. O sea que ya no le colocaron de Paz, sino de Páez. ¿Por qué? Pues ¿por error? No creo, al menos yo no creo que haya sido por error, porque hay que recordar que había mucho judío ya en España que tenía el apellido de Paz. Muchos que ya lo habían adquirido. Tenemos a Juan de Paz, a Leonor García, la judía esposa de Juan de Paz, y un montón de ellos, ¿verdad? Pero yo creo que le agregan la I, y eso es lo que hemos chequeado en varios documentos. Parece ser que le agregan la I queriendo ocultar Lo judío.
los judíos de paz. En ese momento se transforma a de paz. De ahí en adelante encontramos a uno de sus hijos, perdón, a dos de sus hijos, que sería Pedro Facundo de Paz Monteceros, todavía lo mantiene, lo volvió a repetir. Perdón. Y el otro hijo que fue un sacerdote, también Joseph de Paz Monteceros. Pero Pedro Facundo es el que ya a todos sus hijos les empieza a colocar el de Paz, que fue el que tuvo su señor padre. Un dato histórico muy bonito que a mí me gusta comentar es este famoso Pedro Facundo de Paz Monteceros. Resulta que este Pedro Facundo de Paz Monteceros, al igual que su señor padre, Joseph Paz de Monteceros, pertenecieron a la corona, fueron miembros de la armada de la corona española. Tal es así que Joseph de Paz Monteceros fue nombrado gobernador de armas del corregimiento. Hay que recordar que no eran departamentos como ahora, sino el corregimiento de Acazahuastlán y Chiquimula de la Sierra. Él era encargado de todo el armamento, qué se hacía con el equipo de guerra, pues que vamos a utilizar, cuánto tenemos, los inventarios, qué sé yo. Pero su hijo Pedro Facundo igualmente ingresa a la armada y llegó a ser un capitán de mucha fuerza, muy admirado por la corona española. Tal es así que recordemos que ya en 1700, cuando la edad de Pedro Facundo, Guatemala estaba bajo el acecho de los piratas. Suena como a piratas del Caribe, ¿verdad? Pero eran piratas, habían piratas ingleses, habían piratas franceses, habían piratas holandeses que querían incursionar en Guatemala. Entonces la corona española nombra varios capitanes que estén enfrentándose a estos piratas. Y uno que sobresalió fue el capitán que estaba en el área de Zacapa. Y ese capitán que tenía bajo su cargo la compañía de Zacapa era Pedro Facundo de Paz Monteceros, o sea, nuestro ancestro. ¿Y qué es lo que hacía él? Proporcionar hombres, batallar hombres, y creo que de ahí es donde surge la idea desde siempre, que los hombres de Zacapa eran muy aguerridos, porque precisamente nombraron a este grupo de gente zacapaneca para enfrentar a los piratas que querían incursionar. Recordemos que teníamos al famoso Francis Drake, ¿verdad?, que era del grupo de los piratas ingleses, con su famoso barco, la Cierva Dorada, ¿verdad? Estamos hablando en la época que Pedro Facundo estuvo capitaneando a toda esta gente allá en el Castillo de San Felipe. Estamos hablando de 1707. Este Pedro Facundo, pues lógicamente se enamora de una hermosa dama, y lo curioso es que esta hermosa dama pues era María Ponce de León. Y recordemos que los Ponce de León eran descendientes precisamente de Juan Ponce de León, que en la historia se tiene como uno de los conquistadores que llegaron hasta la Florida, fue gobernador de Puerto Rico y ahí falleció. Entonces estos Ponce de León tienen una historia muy, muy interesante, y Pedro Facundo contrae matrimonio con María Ponce de León. De ahí nacen 4 o 5 hijos, de los cuales ya los mencioné, los voy a repetir nuevamente: Juan Paz Monteceros y Ponce de León, José Paz Monteceros y Ponce de León, que es el hermano, es el ancestro del cual yo vengo. Y luego tenemos Manuel Paz Monteceros y Ponce de León, que directamente es el ancestro de todos los Arreaza, Monteceros y Quiroa. Entonces, que sería el de mi bisabuelo y tatarabuelo. Afirmativo. Quiere decir que directamente es el ancestro de todos ellos, ¿verdad? Llamémosle ahí los Novales, los Lemus,
los Estrada, que igualmente están los País Estrada, País Bolaños. los País Bolaños, los País Arriaza, etcétera. Directamente desciende de Manuel País Monteceros. Nosotros que descendemos de José País Monteceros y Ponce de León. Ahora bien, ¿qué pasa con esta familia? ¿Son españoles puros? La respuesta es, los País no somos españoles puros. Los País tenemos nuestro gran porcentaje de origen hebreo. Y si bien veníamos de la línea de Alonso de Paz, que por cierto en España hay una polémica entre historiadores y judíos, todavía no se han definido si ese de Paz es o solo español o era judío. Mientras no lo definan ellos, seguiremos manteniendo el tema ahí en un stand-by, pero sí llegamos a los descendientes de Pedro Facundo. Y los descendientes de Pedro Facundo, que es Juan Paz Monteceros, José y Manuel, contraen matrimonio con 3 hermosas damas de línea judía total. Ellas son por aquí lo tengo anotado. Chacón Portillo. Chacón y del Portillo, afirmativo. En el caso de Juan Paz, él contrajo matrimonio con Juana Chacón del Portillo. Tenemos por otra parte José, que es mi ancestro, que contrajo matrimonio con Bárbara Nicolasa Chacón del Portillo, que se le encuentra también en algunos documentos como País Chacón. Y luego tenemos La mía. los ancestros de ustedes, que contrajo matrimonio Manuel con Agustina Ordóñez Chacón. Ahora, ella no era hermana de las anteriores, sino era sobrina, porque ella era hija de Rosa Chacón del Portillo. Ahora, ¿qué sucede con el grupo? Voy a ir O sea que el apellido Chacón Portillo es hebreo. viene de origen hebreo, Entonces, voy a enfatizar un poquito más en la línea de Manuel País de Monteceros y Ponce de León. ¿Por qué razón? Porque Rosa Chacón del Portillo contrae matrimonio con los Ordóñez Villaquirán. Esa línea de los Ordóñez de Villaquirán se ha trabajado mucho. La Iglesia Mormona, Family Search, lo tiene geni.com y lo tenemos un montón de personas que nos dedicamos a la historia, y resulta que los Ordóñez y Villaquirán vienen de la línea directa de la tribu de José. Esa es la línea directa. Podemos mencionar en esa línea de ustedes a un personaje muy famoso, como por ejemplo Samuel Abravanel. Samuel Abravanel es directamente ancestro de los Ordóñez Villaquirán y fue un hombre que sobresalió en esas épocas de los 1400 y tanto, ¿verdad? Porque siendo judío trabajaba con la corona española como contador, pero basado en sus habilidades numéricas, era un habilidoso financista, ¿verdad? Entonces viene y se encuentra con otro problema. Se encuentra con el problema de que era la época que la Inquisición ya estaban viendo, ya estaba agarrando fuerza la Inquisición, y todo aquel judío o el que tenía un mote de judío podría ser retirado si estaba con la corona española. Entonces, para evitarse eso, puesto que su puesto era un puesto alto, entonces decide cambiarse de nombre y se cambia el nombre a Juan Sánchez de Sevilla. Ya con el nombre de convertido, entonces lo nombran el contador general de las arcas de la corona española. Esa es una línea que trae directamente Ordóñez Villaquirán, que es el papá o el padre, en este caso, de Agustina Ordóñez Chacón, sería su ancestro. Ahora bien, pero ¿qué pasa
estamos hablando... Y esa tiene la línea de José. Ella la línea de... los Ordóñez Villagrán es la línea de José. Pero los Chacón y del Portillo, que se casaron con estos Ordóñez Villagrán, traían su propia línea hebrea. Ajá. Y la línea hebrea de ellos viene directamente de la tribu de Judá. O sea, el dato curioso es que en Manuel Páez de Monterrey y Ponce de León empiezan a engendrar hijos doblemente judíos, ¿verdad? Ajá. Sin tomar de la línea de José y de la línea de Judá. De Judá, y eso que todavía tenemos el apellido de Páez ahí dormidito, pues, ¿verdad? Entonces los Páez Montesteros casan con las Chacón del Portillo. En el caso de ustedes casan con las Ordóñez Chacón, que sería la línea de ustedes. Ahora bien, algún personaje famoso, bueno, todos tienen una historia interesante que creo que si empezamos a hablar de cada de las actividades o puestos que desempeñó cada uno de ellos, sería la de no terminar. Pero lo que sí les puedo decir es que uno de los famosos de la línea de los Chacón y del Portillo, que sería la tribu de Judá, vamos a encontrarnos con uno que puede ser más conocido en nuestro medio guatemalteco. Y él fue Sancho de Barahona y Toro. Sancho de Barahona y Toro, lógicamente, es un ancestro de los Chacón y del Portillo. Ahora, ¿quién era este personaje, Sancho de Barahona y Toro? Sancho de Barahona y Toro fue un personaje que envió Hernán Cortés, ¿verdad?, para apoyar a Pedro de Alvarado en la conquista de el área de Chiquimula. ¿Estamos bien? Al enviar a Sancho de Barahona y Toro, entonces logran apaciguar, dicen, ¿verdad?, por no decir someter, logran apaciguar a la tribu Chortí, ¿verdad? Entonces, al lograr apaciguar a la tribu de Chortí, le dan un premio, llamémosle así. Ese es su premio, es el corregimiento que se encuentra en las orillas del lago de Atitlán y se llama Santiago Atitlán. Cualquiera está cordialmente invitado, vaya a conocer Santiago de Barahona y va a encontrar inclusive la estatua, podemos decir, de Sancho de Barahona y Toro. Su hijo fue conquistador de Costa Rica y de sus descendientes del hijo descienden los Chacón y del Portillo en Guatemala. ¿Quiere decir? Ahora, estoy llegando solamente hasta Sancho de Barahona y Toro en la línea de Judá y estoy llegando solamente a Bravanel en la línea de José. Porque si nosotros empezamos a ver para arriba, hacia arriba, que directamente lo tenemos, y aquí tenemos, precisamente aquí tenemos el árbol completo que lleva hasta Adán, hasta las primeras generaciones de Salomón y el rey David. Entonces, en la próxima página, control, en la próxima página está eso, ahí. Entonces ahí vamos a... Te lleva a Salomón, al rey David y por último termina en Adán. Afirmativo. Que fue la última creación terrenal del Eterno. Cansado de hacer varias, que todas le fallaban, creo yo. Al fin hizo una en el Edén, al final. Y de ahí salimos todos. Muy bien. Entonces, podemos pensar que está involucrada la línea de José, hijo de Jacob. Que los hermanos lo vendieron y que al final José le salva la vida a sus hermanos y a su padre. Sí, es tremendo. Se robaban herencias desde la época hasta el día de hoy entre esta cosa de este linaje. Pues recordemos que cosas feas, ¿verdad? Pues recordemos que había problema, hubo un problema entre Jacob y Esaú. El problema directamente, podríamos decir, eran tierras, pues, ¿verdad? Dinero. Inclusive, tengo entendido, hasta la actualidad siguen las guerras, ¿verdad? Pero en este tema de que de entre la familia Páez
país. Conocemos el caso de varias familias en donde algunos hermanos les han robado su herencia. Afirmativo. Tal es el caso de mi bisabuelo, por ejemplo, lo más cercano que tengo. Casi siempre hay pleito por dinero. Pues hay que recordar que siempre donde hay dinero hay problema, ¿verdad? Entonces alguien dijo por ahí, el dinero es el principio de todos los males. Ahora, algo que no debería de ser así. Creemos que debería de ser más justo, apoyarse entre hermanos sin querer quitarle nada a los... Pensemos no solo si somos fieles a nuestra familia sin quererle quitar nada, y si de él es tal o cual porción o tierra o capital, pues dárselo. Pero si no lo hacemos así, igualmente me imagino que muchas familias van a hacerle daño, no solo a su familia, si son capaces de hacerlo en casa, ¿cómo no lo van a hacer afuera? Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo creo que debemos de volver a los principios de amarnos unos a los otros. Sí. Y no robarnos dineros que nos pertenecen. Afirmativo. A ver, vamos a ver, entonces, por la línea de José o la línea de Judá, ¿por cuál de esas dos líneas es que llevamos a David? Llegamos a Salomón, me explicaba usted antes del programa, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que recordar que si nosotros subimos, bueno, ahí estamos subiendo a los altos niveles, ¿verdad? Sí, entonces, pues es lo que todos queremos ¿verdad? encontrar, si está allá muy lejos, hace 2000 años el linaje o antes de 2000 años. Bueno, hay que recordar, nosotros tuvimos la reunión de los países el día sábado, ¿verdad? Y pudimos contactar relacionarnos, muchos países, algunos que teníamos muchos años de no vernos, por decir algo. Yo tenía por lo menos unos 40 años de no tratar a Carlos y Carlitos Páez Andrade, pues reencontrarnos y con él y con otros más, pues fue algo formidable y volver a tocar temas similares a estos. Igualmente, Jacqueline Páez Riera, pues era posiblemente una bebé cuando nosotros empezamos a trabajar las historias con su abuelito. Pero igualmente mencionamos en esta reunión que hemos tenido hasta el día de hoy, o al menos hasta mi persona, ¿verdad? 115 generaciones, que por eso le llamamos la reunión de los 115, que incluso lo mostramos en algunas playeras, en algunas gorras, para que no se perdiera el número. Creemos que si nosotros dejamos este tipo de información para nuestros hijos, para nuestros nietos o nuestros bisnietos, será mucho más fácil encontrar el camino y no estar perdidos. De lo contrario, pues creo que sería, qué aburrido decirle a uno de nuestros hijos o descendientes, vas a tener que invertir 40 años de tu vida investigando para que llegues otra vez a las 115 generaciones. Creo que sería un absurdo. Entonces, creo que desde ese punto de vista la idea de Carlitos Páez Ayala fue atinada. Qué increíble, ¿verdad? Hay un punto que no sé si me gustaría hacerlo ver, una línea directamente que tenemos muy arriba entre nuestros ancestros, y es directamente de la línea de ustedes, aunque directamente es de nosotros mismos porque nos unimos con los Chacón y el Portillo, y nos encontramos a Onneca Fortunes. Me llama mucho la atención la historia de Onneca Fortunes. En algunas partes aparece, en algunos libros de historia aparece como Íñiga Fortunes, y en otras aparece como Perla en árabe. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros los países con los árabes, verdad? Si nuestra línea es hebrea. La realidad es que ella y su padre fueron secuestrados por estos árabes, fueron secuestrados. Y pues conforme fue creciendo Onneca Fortunes, pues ha de haber sido muy guapa, como toda mujercita país. Y entonces viene y terminó, precisamente el que la secuestra termina enamorándose y se queda con ella.
Y dice, él fue Abdalá ibn Muhammad. Mira quién la secuestró, Abdalá, ponelo por ahí. Abdalá ibn Muhammad. Él también fue conocido como el califa de Córdoba, ¿verdad? Sin embargo, los países descendemos de Abdalá, no. Ay. Ella, después de que tuvo sus hijos árabes, pues se volvió a casar con su primo, y su primo... Con su primo hermano. Con su primo, sí, con su puramente primo. Su primo fue Aznar Sánchez de Larraúm, nieto del rey Cristiano García Íñiguez. Entonces... Por ahí es donde comienza su motivación de que usted podía venir de una princesa, ¿o no? Ella se casa entonces después con su primo que es Aznar. ¿Qué es Aznar? Pues Sánchez, ahí está, ya lo encontramos. Nieto del rey Cristiano García Íñiguez. Ok. Ahora bien, no. Esta es información ya que quizás hace unos 5 años, 7 años conseguimos. En los inicios de la investigación resultó que la princesa pues no era una princesa, bueno, era una princesa porque como tal, hay que recordar que lamentablemente en muchos países latinoamericanos y en Guatemala no es la excepción, ha habido discriminación hacia el indígena. Sin embargo, vamos a encontrar en la línea de cuando vino Alonso de Paz, parte de su forma de conquistar, pues no solamente fue con la espada, también fue a través de la religión, y todos lo sabemos, y otras fue por convenios. Si llegamos a un acuerdo, pues no te destruye a ti y a tu tribu. Dame una mujer. Y cambian a una mujer, y en este caso, pues viene el famoso cacique del Soconusco, conocido como Don Juan del Soconusco, y da a su pequeña niña de 12 años en matrimonio a un hombre mayor, ¿verdad? Y ese hombre mayor pues fue Alonso de Paz. Y esa pequeña niña es una historia que yo escribo, y yo le llamé a la historia La princesa Tenochca. Es una historia, es un libro que yo publico y lo doy a quien lo quiera tener. Esa princesa Tenochca, al momento de contraer matrimonio con este Alonso de Paz, le da un nivel a Alonso de Paz tal que se convierte en un cacique blanco. Y como cacique blanco, él ya puede recibir impuestos. Era inteligentísimamente malvado. y pasa a recibir ya impuestos y todo lo demás. Se trasladan hacia Antigua Guatemala, o Santiago de Guatemala en ese entonces, y entonces desaparece el nombre de esta jovencita. Sí se la encuentra en varios libros, generalmente en libros en inglés y en otros idiomas. En Guatemala no sé por qué no. Yo traduje algunas partes de inglés a español para que se den cuenta quién era ella, pues pareciera que la tuvieron enclaustrada. Es lo único que yo puedo pensar. Ella estuvo en un enclaustramiento, sus hijos pues ya fueron desarrollándose y conocidos como españoles, pero ella nunca más vuelve a aparecer en la historia. Nunca más vuelve a aparecer en la historia, porque ella era directamente una princesa, si queremos verlo, posiblemente náhuatl o tlaxcalteca, ¿verdad? Que eran los indígenas que se unieron a los españoles para venir a terminar de conquistar o, como dicen, apaciguar la tierra de Guatemala. Así que esa es la princesa que yo encontré en la línea país. Ya cuando entré a la investigación de los Chacón, el Portillo, me encuentro con un montón de princesas, pues allá en la península ibérica, ¿verdad? Pero eso ya son otro tipo de princesas, de las cuales todos los países descendemos. Muy bien, lo interesante de esto es que usted en agosto hace un viaje a España, ¿así es? Pues directamente no lo hice yo, fue mi hijo. Él tuvo la oportunidad de tratar con el ayuntamiento, allá, que es el equivalente a la municipalidad. Él viaja
a Badajoz, se reúne con la alcaldesa, una persona muy preparada, muy culta, muy colaboradora. ¿Sí? Y entonces le da todos los informes necesarios, se presta a enviar una serie de material para mi persona, el cual me ha sido de suma utilidad para poder seguir ampliando la historia de los países. Y usted como historiador y como una fuente informativa exageradamente fiable, le dan un título. Pues para mí fue un gran agradecimiento, pues la realidad es que yo tenía entendido, el único que le habían dado era al doctor Sergio Antonio Corona Páez, el director del Instituto de Investigación Genealógica de Torreón. Le dieron un caballero, como él era un título, llamémoslo así, como nobiliario, qué sé yo, ¿verdad? Y al momento que yo recibo un nombramiento similar, solamente a él creo que le llaman caballero de ballestero. A él le dieron el título nobiliario de caballero ballestero. Y nosotros pues nos sorprendimos y es una alegría recibir de parte de la alcaldesa del Fregenal otro parecido, solamente que en este caso es caballero ancestral de la vía del Fregenal de la Sierra. Muy bien. Esto creo yo que es de mucha alegría, de mucha motivación para la gran familia Páez internacional. Muy bien. Vamos a poner un video. Control, alistame el audio aquí, jovencito. Vamos a poner un video porque hay un mensaje que envía, ¿verdad? Afirmativo. La gran familia Páez internacional, nosotros directamente somos la gran familia Páez, pero le agregamos la palabra internacional por el hecho de que hay muchos Páez en otros países. No porque seamos un grupo especial, no, todos somos los mismos porque descendemos del mismo gobernador de armas y del mismo capitán aguerrido que defendió en el Castillo de San Felipe, Guatemala, de los piratas. O sea, somos descendientes de los mismos. Quiere decir que somos una sola familia. Pero le agregamos la palabra internacional por el hecho de que hay muchos países que se han expandido a otros lugares del mundo. Vamos a escuchar el mensaje, por favor. Buenos días, soy Tina Rodríguez, alcaldesa de Fregenal de la Sierra. Quiero mandar un cariñoso saludo y un fortísimo abrazo a toda la familia Páez internacional, con la que queremos tener lazos de unión, de amistad, de compartir, de tradición. 500 años después de que Alonso de Paz, nuestro benefactor, construyera la iglesia de los jesuitas y el convento de las Madres Agustinas, ustedes han seguido manteniendo viva la memoria de este gran benefactor que tuvo Fregenal. Es por eso que quiero darles las gracias por tener siempre ese cariñoso recuerdo para Fregenal, para nuestro pueblo, decirles que están invitados siempre que quieran a visitarnos, a estrechar lazos, a hacer mucho más unida esta relación que tenemos, mandarles como digo, un cariñoso abrazo, mi gratitud por mantener intacta esa memoria de Alonso de Paz, que para nosotros fue muy importante y mucho de lo que es Fregenal se lo debemos a él, y decirles que me resultó muy agradable que un descendiente de Alonso de Paz, de los Páez, estuviera conmigo hace unos meses visitando Fregenal. Por lo tanto, desearles lo mejor, que lo mejor sea que los Páez continúen haciendo esta labor tan importante de recordar la memoria de Alonso de Paz, y que esta es su casa, Fregenal es su casa para lo que quieran, y aquí les recibiremos siempre con los brazos abiertos. Un beso muy grande. Muy bien. ¿Este video cuándo fue grabado? Este fue grabado en el mes de agosto, si no me equivoco, de este año, y fue preparado precisamente para la gran reunión de la familia Páez Internacional que tuvimos en la población de Huitezacapa
y de la cual pues llegaron diferentes familias país de lugares como Chiquimula, Zacapa, Teculután, Huité, que fue una de las primeras haciendas o fincas que compró el gobernador Joseph de Páez Monteceros, así como tuvo la otra finca, perdón, la otra hacienda, que fue en el rancho El Progreso, si no me equivoco, el Tulumaje o Tulumajillo, y la otra hacienda que fue San Vicente Zacapa. Muy bien, interesante. Hay otro video, control, no sé si lo tenés ya listo. Ok, pongámoslo. Buenas tardes, desde la puerta del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, origen de vuestro apellido país, quiero animaros para que os reunáis en los días de convivencia que va a haber ahí en Guatemala en noviembre, que paséis una jornada muy agradable y nada, seguimos en contacto y siempre investigando sobre vuestro origen del apellido país, que es de aquí de Fregenal. Un saludo especialmente para mi amigo Sergio. España. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos concluir? Lo interesante para los que amamos a Hashem es que ya podemos ir entendiendo que lo llevamos ancestralmente en la sangre. Afirmativo. O sea, podemos decir, no nos tiene que dar vergüenza decir que somos descendientes de hebreos. La palabra judío pues es la tribu de Judá. Es la tribu de Judá, pero hay que recordar que, digamos, si bien no profesamos la religión judía, muchos de nosotros, pero deben de saber que respetamos a todo país, sea la religión que tenga. Pero eso no quiere decir que no tenga genéticamente dentro de su mismo ADN, ¿verdad?, incorporado la sangre hebrea, de la cual damos gracias por haberla heredado. Y esto no es solo para la familia Páez en Guatemala, sino es para la Portillo, para la Chacón, correcto, para la Ordóñez, para la Fernández, según los árboles que yo he visto y las mezclas que han habido. Sí, lo que pasa, lo que ha sucedido es que lamentablemente en Guatemala como que tenemos muy poca educación genealógica. Yo creo que debería el maestro, cualquier maestro en cualquier colegio, escuela o caserío, empezar a enseñarle a sus niños, ¿verdad?, a sus alumnos, cómo elaborar un simple árbol genealógico básico, con un par de linitas, ¿verdad? Entonces aquí está su papá, su mamá, su abuelito, y aquí están sus hermanitos. Es el principio más básico para hacer un árbol genealógico. Entonces, cuando van creciendo, entonces le van incorporando los abuelos, los bisabuelos y toda la demás línea, hasta llegar a obtener, como en este caso, 115 generaciones de los Páez. Y no creo que tal vez no solamente nosotros, sino creo que también puede haber otros cientos de apellidos que tengan origen hebreo, pero por falta de conocimiento, por falta de interés, o sencillamente hay personas que uno les toca el tema genealógico y lamentablemente la respuesta es: a mí eso no me interesa, mi familia es mi mamá, mi papá y yo. Ah, bueno, lo felicito, y ahí queda la plática, ya se quiere platicando. Porque debemos de entender por qué tenemos ciertas actitudes cuando nos desarrollamos en el quehacer diario. Nos puede ser de suma utilidad inclusive para detectar ciertas anomalías físicas, algún tic, qué sé yo, por qué nació impedido, por qué nació, qué sé yo, con labio leporino o algo, pues algo tiene que pasar, ¿verdad? O sencillamente, como dicen las famosas, los famosos dichos femeninos de la familia Páez, ¿verdad?
pero yo, por qué soy tan guapa, verdad? Bueno, pues sencillamente deben de ser que hay un gen de belleza, y allá vamos a remontarnos a la belleza de aquella mujer que cautivó la vista desde el balcón de la torre del castillo del rey David. No haber sido nada fea para cautivar a un rey. A la mujer que se estaba bañando y que tan lindo el Davidcito mandó en primera fila a que mataran al marido de la mujer. Afirmativo. Solamente que ese niño falleció. O sea, el primer hijo que tuvo el rey David con esta bella dama, entonces falleció. El rey Salomón es el segundo hijo con esa bella dama, ¿ya? Y el hijo del rey Salomón, que fue Roboam, que lo podemos encontrar en estas 115 generaciones, es el ancestro de la gran familia País Internacional. Un hijo de Salomón, ¿así es? Afirmativo. Un hijo de Salomón, y Salomón era hijo del rey David. Con la bella dama. Afirmativo. Esa parte del rey David era la que menos me gustaba, imagínense. Sí, de todo hay. Ya se robaban mujeres desde esa época. Yo siempre, la forma que lo defino es, los países siempre han sido románticos. Bueno, muy bien, así que mil gracias por la información. Eso quiere decir que los mismos genes llevan los países, tanto en Oriente como en la capital, como la gran mayoría de ellos se va a despertar muy temprano, va a ser trabajador, ¿sí o no? Afirmativo. Muy estrictos. Muy visionario. Disciplinados, ¿sí o no? Afirmativo. Yo creo que elevan un poco la voz más de la cuenta, porque no he visto un país que no mucho grite. Hay que recordar que, solo para terminar ese pedacito, entonces dicen, bueno, pero porque a veces los países tienden a ser demasiado enojados, dicen, ¿verdad? Tal vez a veces mencionan por ahí un Donald Pais, ¿verdad? Pero ¿por qué están enojados? ¿Ese es enamorado? ¿Qué más es él? ¿Romántico? No es romántico. Pero, yo lo que, ¿es trabajador? Sí, son muy trabajadores, muy visionarios, pero muy aguerridos. Muy aguerridos, y eso el éxito que hace la familia, lo que hace que la familia País sea exitosa es que es muy emprendedor, o sea, no se rinde. Trabajador. Por supuesto, sumamente trabajador. Generalmente hemos sido personas que nos dedicamos a nuestras actividades muy temprano y nos acostamos muy tarde. Cabal, ¿verdad? Cabal. De nada. Muchas gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. Otto, mi esposo, acaba de entender hasta el sábado el carácter de la mujer. Fíjese usted. Yo decía que había algo más fuerte que el carácter. Bueno, ya entendió a la mujer. Yo recomendaría no tener problemas con una mujer paisa. Sí, cabal, ¿verdad? Armas tomar. Muy bien, gracias a Dios, porque yo encontré una luz aquí. Lo mismo estoy haciendo con el apellido Núñez, el Aguilar, que esos vienen de Honduras, afirmativo, ¿verdad? Pero mucho de Portugal. Bueno, ese Núñez es... Sí, nosotros paralelo a eso, pues hemos trabajado igualmente el apellido Estrada, y lo encontramos con Alonso de Estrada y Medinía, que directamente fue un contralor que le fiscalizaba los fondos a Hernán Cortés en México. Imagínese. Muy ¿Y ese interesante. tiene ascendencia hebrea o no? Pues directamente esa rama no la he trabajado, pero sí toda la descendencia de Alonso de Estrada, cómo se desplegó en todo lo que es el Soconusco, en Chiapas, y las ramas que se vinieron para Guatemala. Eso sí lo tengo. Ok. Vamos a ver, yo voy a hacer un llamado. Mi padre es José Ernesto González Mancio, de verdad, ¿verdad? Manquio, dicen. Sé que tenemos familia en el interior del país, en Mazatenango. La conocía a mi bisabuelo, ya cuando él era grande, yo tenía como 20 años cuando conocí finalmente a mi bisabuelo. Es de un romance entre mi bisabuelo y mi bisabuela, que era jovencita, y que a los parientes de mi bisabuela no les parecía el Mancio, entonces no dejaron que se casaran.
y de ahí nace mi abuela. Muy interesante. Entonces, a esa familia que sí me quiero relacionar con ustedes, porque yo creo que no debemos de perder esos lazos de sanguíneos y de hermandad. Mis teléfonos van a aparecer en pantalla, control. Hay muy pocos Mancio, pero sí sé que los existen. Los vi en alguna oportunidad y tengo varios años de no verlos y me gustaría tener contacto con ellos, ¿verdad? Hay que honrar la sangre. Afirmativo. Es la sangre de mi bisabuelo. Por supuesto. Segundo Mancio era mi bisabuelo. Yo quisiera hacer un llamado. Quisiera hacer un llamado a que todas aquellas personas que tengan interés en investigar un poquito más sobre sus ancestros, sobre su origen, que se contacten con nosotros. Ahí van a encontrar a través de Facebook, a través de Google, el nombre del instituto se llama Orígenes y luego dice Instituto de Investigación Genealógica y Genética. Uno se puede acercar ahí. Afirmativa. Ustedes pueden ingresar y solicitar apoyo. Tenemos diferentes departamentos. Está el departamento genealógico, está el departamento genético. Son doctores en genética, doctores en genealogía. Tenemos el departamento puramente histórico, que es el departamento que yo trabajo. Y así tenemos varios departamentos que con gusto, sin ningún costo, gratuitamente podemos colaborar hacia aquellas personas que lo soliciten. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Los voy a dejar con una repetición del programa del doctor Roberto Martínez Morán, quien no pudo asistir la mañana del día de hoy por razones personales, pero nos vemos mañana en el nombre del Eterno. Sigan en sintonía.